El poder que tiene la iglesia entonces para hacer una elección, para elegir sus diáconos y enviar a sus predicadores a diferentes lugares, eso es carnal muchas veces. Deje que un hombre vaya a donde Dios lo guíe a ir. Me gusta eso. Si la gente en una conferencia solo dice, bueno, esta es una buena iglesia, este hermano ha edificado una buena iglesia y ellos tienen un favorito y lo envían a esa iglesia, ellos no comprenden que ellos mismos se están matando. ¿Ven? En primer lugar, si ese hombre va allá, él no puede ocupar el lugar de aquel hombre. Y luego ellos únicamente debilitan a la iglesia al tratar de mostrar favor a algún preferido. Siempre ha sido de esa manera. Pero yo creo en la autoridad suprema de la asamblea local. Sí, que cada iglesia sea soberana, escoja sus pastores, sus diáconos, lo que sea. Y entonces, de esa manera, el hombre allí no tiene obispo por encima de él. El Espíritu Santo quiere hablar algo a esa iglesia. Ellos no tienen que preguntarle a nadie acerca de si ellos pudieran hacer esto o hacer lo otro. Es el individuo en contacto con el Espíritu Santo. Muéstreme por la Biblia que es más grande en la Biblia que un anciano local en una iglesia local. Correcto. Sí, señor. La soberanía de la iglesia local, cada iglesia en sí. Ahora, la hermandad, eso es maravilloso. Todas las iglesias deberían de estar en una hermandad de esa manera juntos, pero la soberanía de la iglesia local. Fíjense en Pablo, siendo un gran maestro, enseñador, bien entrenado. Un día, en su camino a Damasco para arrestar a la gente que estaba en este nuevo camino. Ahora, él era sincero. Dios no lo juzga a usted por su sinceridad. Yo nunca he visto a gente más sincera que a los paganos. Muchos de ellos aún matan a sus propios hijos y demás cosas para sacrificio a un ídolo. No es la sinceridad. Un hombre pudiera tomar ácido carbólico, sinceramente pensando que él estaba tomando algo más. La sinceridad no lo salva a usted. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin son caminos de muerte. Pablo era sincero cuando él testificó con su propia autoridad para prediar a Esteban. Al pasar de los años, me gusta la disculpa de Pablo. Él dijo, yo no soy digno de ser llamado un discípulo, o ser llamado un apóstol, porque yo perseguí a la iglesia aún hasta la muerte, con sinceridad. Y en su camino, él recibió una experiencia. El Espíritu Santo salió en una gran columna de fuego y lo cegó. Ahora, ya hemos pasado por eso. Esa columna de fuego era Cristo. Y Él es la misma columna de fuego que guió a los hijos a través del desierto. Cristo era Dios y Dios era Cristo. Dios se hizo carne y habitó en el cuerpo del Señor Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo, mostrando lo que Él era. En la Biblia, aquí en los primeros versículos, hemos estado leyendo que Él mismo se hizo menor que los ángeles, tomando la forma, no de ángeles, sino tomando la forma de carne. Los ángeles no habían caído, ellos no necesitaban redención, la carne había caído. Seres humanos, y ellos necesitaban redención. Así que en las leyes antiguas, un hombre debería de ser un redentor. Pero primero, él tenía que ser pariente. El gran libro de Ruth, pasamos por él aquí hace tiempo. Y como Dios, siendo espíritu, se hizo pariente con nosotros al llegar a ser uno de nosotros. Para poder redimirnos y darnos vida eterna, Él tuvo que llegar a ser uno de nosotros, para que por medio de gracia nosotros pudiéramos ser como Él. Y nos dimos cuenta que la columna de fuego guió a los hijos de Israel, y cuando fue hecha carne aquí en la tierra, lo escuchamos a Él hablando un día, y reclamó que Él era la columna de fuego. Ellos dijeron, ¿tú dices que eres más grande
que nuestro padre Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Quién era el yo soy? La columna de fuego en la zarza ardiendo. Un memorial perpetuo a través de cada generación. No solamente esa generación, sino esta generación. La misma columna de fuego. Y estamos agradecidos en esta mañana que aún tenemos la fotografía de ella, de que Él no ha cambiado. Él es el bendito, inmortal, eterno. Él hace las mismas cosas ahora que hizo en aquel entonces. Y cuán contentos nos hace sentir. Pero antes que Pablo aceptara esta experiencia, sabiendo que el ángel del Señor era la columna de fuego, la cual era Cristo, él era el ángel del pacto, el cual era Cristo. Moisés pensó mejor que escogió mejor sufrir las aflicciones con el pueblo de Cristo y ser guiado por Cristo que todos los tesoros de Egipto. Él siguió a Cristo, el cual estaba en la forma de la columna de fuego. Entonces Cristo dijo, yo vine de Dios cuando Él estaba aquí en la tierra, y regreso a Dios. Después de su muerte, sepultura y resurrección, está sentado con su cuerpo glorificado a la diestra de la majestad para hacer intercesiones. Pablo lo vio como la columna de fuego otra vez. Una luz que casi lo hizo perder sus ojos. Lo cegó. Pedro lo vio entrar en la cárcel como una luz y abrió las puertas delante de él mientras él salía. Nos dimos cuenta que Él era el Alfa y la Omega, el primero y el último, y aquí está Él con nosotros hoy, haciendo las mismas cosas que Él hizo entonces, haciéndose el mismo visible otra vez a nosotros, mostrándoselo al mundo científico. ¡Oh! En esta gran hora de oscuridad y caos sobre la tierra, deberíamos de ser la gente más feliz en toda la tierra. Regocijarnos al saber todo el tiempo cuando la gente está toda adoctrinada y todas clases de ismos y cosas en la tierra, y sin embargo, hoy el verdadero Dios viviente, por su palabra y por su evidencia visible, nos muestra que Él está aquí con nosotros, obrando, moviéndose, viviendo, actuando exactamente como Él siempre lo hizo. ¡Qué gente tan privilegiada somos de tener esto! Deberíamos de... La Biblia dice entonces en el capítulo 2 que con más diligencia atendamos a estas cosas. Porque, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora bien, venimos a darnos cuenta que antes que Pablo aceptara esta experiencia, ahora estamos repasando. Ahora, no importa qué clase de experiencia usted haya tenido alguna vez, iglesia, yo quiero recordarles a ustedes algo. No importa cuán buena se mire, cuán real parezca, primero debe de ser probada por la Biblia. Siempre en la palabra. Nunca dejen eso por ninguna clase de experiencia. Y Pablo, antes que él aceptara, él se fue a Arabia. Y allí se quedó por 3 años, probando esta experiencia con la palabra. Y cuando él regresó, él estaba seguro. Nada podía perturbarlo, porque él estaba sólido en la palabra, inmovible. Y aquí es en donde él está regresando ahora para mostrarle a estos hebreos esas grandes cosas de las que se habló en el Antiguo Testamento, que fueron hechas manifiestas en Jesucristo. ¡Qué gloria! Ahora, el domingo pasado, o el miércoles pasado, el hermano Neville, aquí, en el capítulo 5, tocó algunos lugares importantes, porque es un capítulo maravilloso. Y lo encontramos a él exponiendo en el capítulo 4, el domingo pasado, el sábado, el guardar el sábado. ¿Están ustedes seguros en esta mañana que ustedes saben lo que es guardar el sábado? Si lo están, digan amén.
El sábado es un reposo en el que entramos, no por el día, no por la ley, sino entrando en Cristo, el cual es nuestro sábado. Él es nuestro sábado. Lo revisamos por todo el Antiguo Testamento y mostramos que vendría el tiempo cuando la palabra vendría línea sobre línea, precepto sobre precepto. Y Él probó que nosotros entramos en su reposo en el día de Pentecostés, porque esto dará alcanzado reposo. Cesa. Y nos dimos cuenta que Dios determinó un día en David respecto al día séptimo, y Dios reposó en el séptimo, dado a los hijos de Israel en el desierto. Y otra vez Él determinó un día. ¿Qué día fue? Un cierto día en la semana. El día cuando ustedes escuchen su voz, no endurezcan su corazón. Ese es el día en el que Él está entrando para darles una paz eterna. Un sábado eterno. Entonces ustedes no van a la iglesia en domingo para llegar a ser religiosos. Cuando ustedes son nacidos del Espíritu de Dios, ustedes entran en un reposo eterno. No más el guardar el sábado. Ustedes están en el sábado continuamente, para siempre y por la eternidad. Sus obras mundanas han terminado, dice la Biblia, y ustedes han entrado en esta paz bendita. Estos 5 primeros capítulos están posicionando a Jesús como un sumo sacerdote. Dios, en otros tiempos y en diversas maneras, habló a los padres a través de los profetas, pero en estos últimos días, a través de su Hijo Jesús. Primer capítulo, primer versículo. Luego, llegando al final del capítulo 5, lo encontramos a Él representado como Melquisedec, quien no tenía principio de días, no fin de su vida, pero un sacerdote para siempre. Piénselo. ¿Quién era este gran hombre? Entraremos en esto como en 2 capítulos más, la vida entera de él. Vamos a estudiar este gran hombre, quien se encontró con Abraham, quien nunca tuvo papá, nunca tuvo mamá. Él nunca tuvo alguna vez principio de vida, ni él nunca tendrá alguna vez fin de vida. Y él se encontró con Abraham, que venía de la derrota de los reyes. Fíjense, en esta gran persona, quien quiera que haya sido, todavía está vivo. No tenía fin de vida. Ese era Cristo, a quien él encontró. Vamos a entrar en un estudio profundo de eso en unos cuantos días. Ahora bien, queremos empezar aquí en el capítulo 5 ahora, solamente para una pequeña base, antes que lleguemos al 6, porque realmente es una cosa sobresaliente. Pongan atención. Vamos a empezar como en el versículo 7 de este capítulo. Bueno, empecemos en el versículo 6. Como también dice, en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, aquí es a donde yo quiero llegar, al versículo 9. Escuchen, creo que el hermano Neville lo tocó el miércoles. Yo no estaba aquí, pero escuchen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Lo dejaremos allí en eso, porque vamos a volver a Melquisedec en unas cuantas noches. Ahora, vamos a empezar en esto, nuestro estudio regular. Quisiera solamente leer el resto de esto por un momento, el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Oh, espero que el Espíritu Santo esté metiendo esto en lo profundo de ustedes en estos momentos. Todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Si usted le da a un niño alimento sólido, lo mata. Esa es la razón que mucha gente dice, oh, yo no creo eso, y se va. Todavía niños. Ellos simplemente no pueden entender, no pueden captar esa verdad. Los mata. Grandes cosas poderosas que la iglesia debería de saber hoy, pero uno no pudiera enseñarlas. Ellos tropiezan sobre eso. No saben qué hacer con eso. Pablo, hablando a este grupo hebreo, aunque eruditos, él les está hablando ahora, eruditos, bien entrenados, nos daremos cuenta en unos cuantos momentos, muy eruditos, pero al misterio espiritual profundo, la iglesia todavía está ciega a él. Él dijo, cuando ustedes deberían de estar enseñando a otros, ustedes todavía son niños. Oh, yo sé que muchos se levantan y salen y dicen, oh, yo no necesito ir a la iglesia ya más. Alabado sea Dios, el Espíritu Santo ha venido. Él es el maestro. Cuando ustedes toman esa idea, ustedes están errados. ¿Por qué es que el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia si él iba a ser el maestro? ¿Ven? Hay primero apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. El Espíritu Santo puso maestros en la iglesia para que él pudiera enseñar a través de ese maestro. Y si no es de acuerdo a la palabra, y Dios no lo confirma, entonces esa no es la clase correcta de enseñanza. Debe compararse con toda la Biblia y ser tan viva hoy como era entonces. Ahí está la mera cosa hecha manifiesta. Ahora fíjense. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saben lo que es bien y lo que es mal por el discernimiento. Ahora fíjense, empezando ahora en nuestra lección, este gran fundamento. Vamos al versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué está diciendo él? Todos estos 5 primeros capítulos han sido basados en Cristo, para demostrar quién era Él. Ahora bien, nosotros estamos dejando estos rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué nos dimos cuenta que Él es? Nos dimos cuenta que Él es el gran Jehová, Dios, hecho manifiesto en carne. Nos dimos cuenta que Él no es un profeta, sino la plenitud de la deidad corporalmente. Él era Jehová, hecho carne. Y el cuerpo, Jesús, solamente lo tabernaculizó. Dios morando en un hombre. Dios siendo reconciliado con el hombre a través de un hombre. A través de un nacimiento virginal de su propio Hijo. Y Jehová, el Espíritu, moró en él. Ahora bien, ¿cuántos recuerdan la enseñanza acerca de la deidad? Cómo regresamos y encontramos a Dios como el gran arco iris con todos los diferentes espíritus, como era, y luego el Logo salió de Dios, lo cual llegó a ser la teofanía, y esa era en la forma de un hombre, y Moisés la vio pasar en la hendidura de la roca, y luego esa teofanía se hizo absolutamente carne humana. Cristo. Y nos damos cuenta que nosotros, a través de su gracia, tenemos vida eterna. Ahora, la palabra para siempre es por una distancia, por un espacio de tiempo. En la Biblia dice por siempre y para siempre, una conjunción. Pero para siempre únicamente significa un tiempo. Pero eterno significa para siempre.
Y únicamente todo lo que tenía principio tiene un fin. Pero las cosas que no tenían principio no tienen fin. Así que Dios no tenía principio. Y Él no tiene fin. Y así que Melquisedec, el gran sacerdote, como un hombre, él no tenía principio. Y él no tiene fin. Y cuando nosotros, a través de esa teofanía que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios antes que el mundo aún fuera hecho, cuando esa teofanía fue hecha carne y habitó entre nosotros, luego a través de su muerte nosotros mismos recibimos su espíritu y no tenemos fin. Vida eterna. No ángeles, sino hombres y mujeres. Oh, de alguna manera, si yo pudiera encontrar solamente la manera que mi audiencia lo captara, ustedes nunca serán un ángel. Dios hizo a los ángeles. Y Dios hizo al hombre. Y lo que Dios hace proviene de Dios, lo cual es tan eterno como Dios es. Y el hombre es tan eterno como su Creador. Porque Él fue hecho desde eternidad. Pero el pecado tiene un fin. El sufrimiento tiene un fin. Por lo tanto, no puede haber un infierno eterno. Hay un infierno, fuego y azufre, sabemos eso. Pero no hay infierno eterno. Solamente hay un tipo de vida eterna, y esa pertenece a Dios. Si ustedes van a sufrir para siempre, ustedes tienen vida eterna. El infierno tiene un fin. Pudiera ser billones de años, pero finalmente vendrá a un fin. La Biblia no dice en ninguna parte que ellos sufrieron eternamente. Dice por siempre y para siempre. Jonás pensó que estuvo para siempre en el vientre de la ballena también. Por siempre comprende una distancia o límite de tiempo, pero eterno es perpetuo. No tiene principio o fin. Es como un anillo, un círculo. Y a medida que nuestro tiempo avanza, solamente estamos girando alrededor de los grandes motivos de Dios. El motivo de Dios era hacer al hombre a su imagen para que tuviera compañerismo con Él. Y Él lo hizo a Él un ser tangible. Ahora, el pecado nos metió a un lugar de corrupción. Pero eso nunca paró el programa de Dios. Y amigo pecador, hoy, si usted no ha nacido otra vez del Espíritu de Dios, usted tiene un fin en alguna parte. Y su fin es en caos, en ruina y en sufrimiento y miseria. Pero ustedes, quienes han creído en el Señor Jesús, y lo han aceptado también como su Salvador personal, es tan eterno como Dios es eterno. Ustedes no tienen fin. Yo les doy a ellos Zoe eterno, la propia vida de Dios. Y nunca perecerán, o aún vendrán a juicio, pero han pasado de muerte a vida. Eso es lo que Él era. Esa es la razón por la cual Él vino. Ahora Jesús, en su venida de sacerdote, no vino solamente por una causa de simpatía. Mucha gente lo enseña de esa manera, que Él vino diciendo, bueno, si tal vez yo sufro, yo seré un cuadro lastimoso, y la gente de seguro vendrá a mí. Eso es un error. No hay escritura para eso. Pues cada persona que será salva, Dios las conoció antes que el mundo aún estaba formado. La Biblia lo dice así. Dios no quiere ahora que alguno perezca. Él quiere que todos vengan a un arrepentimiento. Pero siendo Dios, por conocimiento previo, Él lo sabía. Miren en Romanos, el capítulo 8. Pablo estaba declarando ahí, diciendo eso acerca del elegido de Dios, que Esaú y Jacob, antes que uno o el otro bebé hubiera nacido o algo, Dios dijo que Él los conocía, y Él odió a Esaú y amó a Jacob antes que uno o el otro muchacho tuviera una oportunidad de expresar su gratitud.
porque Él era Dios. Él sabía, Él es infinito. Si Él es infinito, Él conoció cada pulga, cada mosca, cada mosquito, todo lo que estaría en la tierra, Él lo sabía. Él es el infinito, eterno, inmortal, Dios bendito, omnipotente, omnipresente, omnisciente. No hay nada que Él no sepa. Esa es la razón que Él puede decir cuál será el fin. Él sabía el fin desde el principio. Lo que es profético es solamente su conocimiento. Él es el abogado principal. Él es el juez. Y Él solamente habla al abogado algo de su sabiduría. Y eso es lo que la profecía es, que puede predecirlo, porque Él sabe lo que usted va a hacer. Ahora, ese es el Dios que servimos. No un Dios de historia, no como ustedes budistas y los maometanos y demás, pero un Dios que es omnipresente. Aquí en estos momentos, en esta mañana, en este tabernáculo, en estos momentos, el gran Jehová, yo soy, quien Él mismo se formó en humildad para tomar la forma de carne pecaminosa. Aquí está Él. Ese es quien los redimió a ustedes. No puede haber otro en ninguna parte, en ningún tiempo que pueda hacerlo. Dios no tenía 3 personas allá arriba y Él envió uno de ellos, su Hijo. Fue Dios mismo quien vino en la forma de un hijo. Un hijo tiene un principio. Y el Hijo tenía un principio. Y algunos de ustedes, gente católica querida, yo tengo su libro, Hechos de nuestra fe. Dice el oficio eterno del Hijo de Dios. ¿Cómo van a expresar esa palabra? ¿Cómo la van a hacer que tenga sentido? ¿Cómo puede ser eterno? Ahora, eso no es la Biblia, eso es su libro, el oficio eterno del Hijo. Ellos no pueden. Esa palabra no está correcta, porque todo lo que constituye un hijo tuvo un principio, y lo eterno no tiene principio. Así que no es el oficio eterno del Hijo. Cristo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Él tenía un principio. No había oficio eterno del Hijo. Es la deidad eterna, no oficio del Hijo. Ahora, Él vino para redimirnos y Él nos redimió. Ahora bien, Pablo, entrando en esto, lo cual yo estoy seguro que a través de las lecciones pasadas ustedes lo han entendido, lo repasaremos otra vez en otra ocasión, si es la voluntad del Señor, versículo por versículo. Ahora, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Eso los hace tropezar, ¿no es así? ¿Hagamos qué? Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento. Fíjense en esto. Tomemos esta palabra perfección. ¿Saben ustedes que solamente hay una manera que se pararán en la presencia de Dios? Y esa es perfecto. Dios no puede tolerar cosas impías. Y ustedes legalistas, ¿cómo pudieron ustedes mismos perfeccionarse cuando no tienen ni una cosa con que perfeccionarse? Ustedes nacieron en pecado. Su misma concepción fue en pecado. El mero deseo de que ustedes estuvieran aquí fue pecado. Nacidos en pecado, formados en iniquidad, vinieron al mundo hablando mentiras. Ahora, ¿en dónde se van a parar? ¿En dónde está usted, pecador, que dijo, dejaré de fumar y me iré al cielo? ¿En dónde está usted, tibio, retrasado, así llamado cristiano, que anda aquí con una cara larga y diciendo que, bueno, yo pertenezco a la iglesia? Usted pecador. Correcto. A menos que usted sea nacido del Espíritu de Dios, usted está perdido. Eso es verdad. ¿Cómo se va a ir al cielo? Usted dice, yo nunca mentí en mi vida. Oh, cosita querida, era un ángel para empezar. Eso es una mentira. A mí no me interesa cuán bueno sea usted. Usted es un pecador. Y usted no tiene una cosa, no hay sacerdote, no hay obispo, no hay cardenal, no hay papa. Nadie más puede salvarlo, porque él está en la misma posición que usted está. Entraremos en eso en unos cuantos minutos. De la misma manera, él fue, el Papa de Roma, nació en pecado, formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras. Nació por deseo sexual de un hombre y de una mujer. ¿De dónde va a sacar usted justicia de eso?
Bueno, su papá y su mamá nacieron de la misma manera, y ellos nacieron de la misma manera, y su abuela y su abuelo, y así retrocediendo, es pecado para empezar. Así que, ¿quién puede decir que este es santo y que ese santo solamente hay una cosa santa? Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, quien ha sido hecho perfecto. Y nuestro requisito es ser perfectos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Trátelo usted mismo. No me gustaría tratar de llegar al cielo en los méritos de nací hace 5 minutos y me voy del mundo en este momento. Yo estaría perdido. Si yo nunca hubiera tenido un pensamiento malo en mi vida, si yo nunca hubiera hablado una palabra mala en mi vida, si yo nunca hubiera mirado nada malo, nunca hubiera pensado nada malo o nada, yo simplemente soy tan vulgar y negro como las paredes tiznadas del infierno. Soy un pecador. Yo pudiera haber nacido y quedarme encerrado en un cuarto, y como algunas de las hermanas carmelitas o algo, y nunca ver el mundo, quedarme allí y orar toda mi vida. A hacer bien. Haber nacido un multimillonario y dar al pobre todo lo que tengo. Yo todavía soy un pecador y me iré al infierno. Sí, Señor. Yo pudiera unirme a la iglesia luterana, bautista, pentecostal, presbiteriana, desde la cuna y vivir fiel a esa iglesia hasta los 100 años, y mi vida terminara y ningún hombre pudiera apuntarme con su dedo y decir, él ni siquiera tuvo un mal pensamiento, yo me iría al infierno tan seguro como estoy parado. Yo soy un pecador. Eso es correcto. Yo no tengo nada, no hay manera en lo absoluto que yo pudiera encontrar algún precio para ser pagado. Dios requirió muerte. Y si yo doy mi propia vida, si yo doy mi vida, entonces ¿cómo puedo arrepentirme? Porque no, la deuda tiene que ser primero pagada. Y Dios era el único quien podía poner su vida y levantarla otra vez. Para que Él pudiera llegar a ser pecado y poner su vida y levantarla. Y llamarlo justicia y la deuda es pagada. Allí lo tienen ustedes. Ahora, hablamos en Mateo, como el capítulo 8 creo que es, el 7 o el capítulo 8, veremos lo que Jesús dice aquí. Muy bien. Es Mateo, el capítulo 5, Jesús predicando las bienaventuranzas, el versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Fíjense. Sed pues vosotros perfectos. ¿Qué? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ese fue el mandamiento de Jesús. Sed pues, ellos dicen, nadie puede ser perfecto. La Biblia dice que no hay nadie perfecto. Allí está su contradicción. Es así, muy bien. Ustedes no pueden ser perfectos por sí mismos. Si ustedes están confiando en lo que han hecho, ustedes están perdidos. Así que, sed perfecto, así como Dios es perfecto. Ahora, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Por tanto, ahora el capítulo 5, capítulo 6 de Hebreos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahora, usted es Tabernáculo Branham. Oh, yo sé, tenemos sanidades. Eso es maravilloso. Tenemos visiones. Oh, eso está bien. Y ustedes tienen sueños espirituales. Y algunas veces no son sueños espirituales. Y algunas veces nosotros tratamos de ayudar al pobre. Hacemos lo que podemos. Oh, eso está bien. Pero eso no es de lo que estamos hablando ahora. Estamos entrando en otra fase. Dejando la doctrina. Oh, sí, tenemos la doctrina de Cristo. Creemos que Él era el Hijo de Dios y nacido de virgen. Creemos eso con todas estas cosas. Eso es maravilloso. Pero dejando eso, vamos adelante a la perfección. Oh, hermano, quisiera que tuviera la voz de un arcángel para traer esto a un lugar en donde ustedes pudieran verlo. Ahora, Él dice, dejando toda la doctrina de Cristo. Dejando la doctrina. Oh, sí, tenemos la doctrina de Cristo. Creemos que Él era el Hijo de Dios y nacido de virgen. Creemos eso con todas estas cosas. Eso es maravilloso. Pero dejando eso, vamos adelante a la perfección.
Oh, hermano, quisiera que tuviera la voz de un arcángel para traer esto a un lugar en donde ustedes pudieran verlo. Ahora, él dice, dejando toda la doctrina de Cristo, todos los teólogos y toda la teología que sabemos, todo acerca de la deidad de Cristo, cómo él era Dios hecho carne, todas estas otras cosas. Pablo va y lo explica todo aquí en unos cuantos minutos. Leámoslo solamente un poquitito antes de entrar en ello. Echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas. Ahora, nosotros creemos eso. Y de la fe en Dios, nosotros creemos eso. De la doctrina de bautismos y cómo ustedes deben de ser bautizados, nosotros creemos eso. Y de la imposición de manos, nosotros creemos en imponer las manos, ¿verdad que sí? ¿Ven? Todo eso, seguro. Y de la resurrección de los muertos, nosotros creemos eso. Ahora fíjense, ustedes ven aquí, juicio es usado como eterno. Eso es para siempre. Cuando el juicio es hablado por Dios, es para siempre. Entonces, allí no puede haber más reconciliación después de que el juicio ha sido pronunciado. Ahora, ustedes pueden entender por qué Dios tenía que tomar su propia, como nosotros diríamos, su propia medicina, cuando Él condenó al hombre por pecar. La única manera que Él podía reconciliar era tomar Él mismo el lugar del hombre. Esa es de la única manera que Él podía ser reconciliado. Mejor dicho, podía reconciliarnos. Era tomar nuestro lugar y llegar a ser un pecador. Dios, Jehová, llegó a ser un pecador. Y Él dio su vida. Ahora bien, usted pudiera dar su vida como un pecador, para morir por la causa. Pablo dijo, aunque diera mi cuerpo para ser quemado como un sacrificio, nada soy. Porque no serviría de nada. Ve, cuando usted muere, usted terminó. Usted muere como un pecador. Usted está perdido. Pero Dios vino en carne y condenó el pecado en la carne, siendo hecho carne pecaminosa, porque Él era el Dios eterno y resucitó su propio cuerpo. Así que Él es el justificador. Ahora, todas estas cosas, vamos adelante a la perfección, dijo Pablo. Ahora fíjense. Y del juicio eterno, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Versículo 3. Ahora, vamos adelante a la perfección. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Y estamos cada uno condenados. No importa lo que hagamos, estamos condenados. Nacimos condenados. Su mamá y su papá nacieron condenados. Todos sus antecesores nacieron en pecado, formados en iniquidad. Así que, ¿cómo la van a adquirir ustedes? ¿Cómo van a ser perfectos? Si ustedes nunca hicieron ninguna cosa, nunca robaron, nunca mintieron, nunca hicieron nada en sus vidas, aún todavía ustedes están condenados. Ustedes estaban condenados. Antes que ustedes respiraran su primer aliento, ustedes estaban condenados. Eso es correcto. Y ustedes fueron juzgados por Dios antes que respiraran su primer aliento. Porque fueron juzgados por el deseo sexual de su padre y su madre, quienes a través de su acto los trajeron a ustedes aquí a la tierra, y Dios lo condenó en el principio. Y ustedes están condenados para empezar. Así que de donde ustedes y cada persona en la tierra fue condenada con ustedes. Ahora bien, ¿de dónde van ustedes a obtener perfección? Observen, abramos solo por un momento en Hebreos el capítulo 10. Escuchen atentamente. Yo quiero leer un poquito, primero, del capítulo 9, el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, su propio tabernáculo, su carne. ¿Ven el antiguo tabernáculo? ¿Se fijaron? El antiguo tabernáculo tenía un velo dentro de él que escondía el arca en donde Dios vivía. ¿Cuántos saben eso? Seguro. Bueno, ese antiguo tabernáculo hecho por hombre aquí, las cortinas eran de pieles teñidas de machos cabríos y demás. Hicieron un tabernáculo para esconder la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que solamente un hombre podía entrar allí una vez al año? Seguro, ese era Aarón. Entraba una vez al año y él tenía que estar ungido y el requisito, y él tenía que tener fuego en su mano. Y si él entraba sin eso, él moría tan pronto que le abría ese velo. Él caía muerto. Él entraba para encender esos candelabros y rociar el propiciatorio, lo cual pedía la sangre del sustituto muerto como hasta que Cristo viniera a cumplirlo. Ahora,
Pero Dios entonces vino en otro tipo de tabernáculo. ¿Y ese tabernáculo era quién? Jesús. Y Dios estaba dentro de Jesús. Y Él estaba escondido. Pero Él estaba reconciliando al mundo para sí mismo por su expresión. Cristo reveló a Dios. Él dijo, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Yo no hago nada de mí mismo, sino lo que veo a mi Padre hacer. El Padre en mí mostrándome estas visiones, y entonces voy y hago solamente lo que el Padre me dijo que hiciera. ¿Lo captan? Dios estaba dentro de un cuerpo humano, no detrás de pieles teñidas de machos cabríos, sino que era un Dios con manos, viviendo, moviéndose. Dios tenía pies, Dios tenía lengua, Dios tenía ojos. Y era Cristo. Allí estaba Él. Ahora, Él se fue y el Espíritu vino en eso para que por medio de su muerte Él pudiera perfeccionar a la iglesia y traer a la iglesia en su misión. Y entonces el mismo Espíritu que estaba en Cristo está en la iglesia, haciendo las mismas cosas que Cristo hizo. Aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, escuchen esto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Él no fue hecho por manos. ¿Cómo nació Él? Por nacimiento virginal. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros fue este cuerpo alguna vez sacrificado o santificado, sino por su propia sangre. Ustedes saben que la sangre proviene del sexo masculino. Y entonces alguien dijo, oh, Jesús era judío. Él no era judío. Ah, nosotros somos salvos por sangre judía. No, no lo somos. Si hubiéramos sido salvos por sangre judía, todavía estuviéramos perdidos. Jesús no era judío, ni Él era gentil. Él era Dios. Dios, el Padre, el Espíritu, el invisible. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, sino únicamente el unigénito del Padre lo ha declarado a Él. Él manifestó a Dios lo que Dios era. Ahora, se supone que su iglesia debe manifestar a Dios para mostrar lo que es Dios. ¿Ven? ¿Qué hacemos nosotros? Nos organizamos nosotros mismos, y yo no tendré nada que ver con ellos. Ellos son metodistas, ellos son presbiterianos. Yo no quiero nada que ver con ellos. Yo soy bautista, yo soy pentecostal. Usted está perdido con esa clase de motivos, correcto. ¿Quién puede jactarse? ¿Quién puede decir algo? Mira la desgracia que los presbiterianos han traído. Mira la desgracia de los bautistas. Mira la desgracia de los católicos. Mira la desgracia de los pentecostales, nazarenos, santos peregrinos. Mira el resto de ellos. Pero yo los reto a ustedes que apunten el dedo en desgracia a eso. Sí. Apunten el dedo a cuando Dios Todopoderoso dijo, este es mi amado Hijo en quien me deleito en morar. Escúchenlo a Él. Allí está Él. Ese es el perfecto. Ahora, leamos solo un poquito más adelante, aquí ahora. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Lo captaron? Eterna redención. No para ser redimido hoy, y luego a la semana siguiente, cuando el aislamiento empieza, ser redimidos otra vez. Y luego, nosotros recaemos y somos redimidos otra vez. Ustedes son redimidos una vez para siempre. Correcto. No más redimidos. Redención eterna. El que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado tiempo pasado de muerte a vida. ¿Por qué Él se ha estremecido? ¿Porque Él fue bautizado de cierta manera? ¿Porque Él tuvo sangre en su mano? Porque Él ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así es como nosotros tenemos redención eterna. Escuchen ahora. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada
los rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo, pasado de muerte a vida. ¿Qué les importa a ustedes lo que el mundo piense? ¿Qué les importa a ustedes lo que su vecino piense? Nuestra conciencia ha muerto. Y somos regenerados y nacidos otra vez por el Espíritu de Dios, para servir al Dios verdadero y vivo. Allí lo tienen ustedes. Ahora, vamos al versículo 10. Capítulo 10 quise decir en la página opuesta, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer P-E-R-F-E-C-T-O-S. P-E-R-F-E-C-T-O-S. Es allí, perfectos a los que se acercan, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, todas las ordenanzas y los bautismos y todas las otras cosas que ellos tenían, nunca podían hacer al adorador perfecto, y sin embargo Dios requiere perfección. Usted se une a la iglesia nazarena, nunca lo hará perfecto. Usted se une a la iglesia bautista pentecostal, la que sea, nunca lo hará perfecto. Usted siendo un hombre fiel, bueno, nunca lo hará a usted perfecto. Usted no merece ni una cosa, no hay nada que usted merezca. Usted está perdido. Usted dice, bueno, yo guardé la ley, yo guardo el sábado, yo guardo esto, todas las ordenanzas de Dios, yo hago esto. Pablo dijo, pongamos a un lado todas esas cosas ahora. Está bien, pero nosotros haremos esto, bautizaremos a la gente y pondremos las manos sobre ellos para su sanidad y demás. Pudiéramos tomarlo versículo por versículo, cada una de esas cosas, bautismo, lo creemos. Hay una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Creemos que hay un bautismo. Creemos en la resurrección de los muertos, absolutamente. Creemos que Jesús murió y se levantó otra vez. Nosotros creemos eso. Poniendo las manos sobre los enfermos. Eso es lo que ella dice. Estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Nosotros creemos eso. ¿Pero qué es eso? Pablo dijo, todo eso son obras muertas. Es algo que ustedes hacen. Ahora, vamos adelante a la perfección. Oh, hermano. Nosotros estamos entrando en el tabernáculo, no en el fundamento, el tabernáculo. El tabernáculo mismo. Eso es el fundamento. Es la ley y la justicia y unirse a la iglesia y siendo bautizado y la imposición de manos. Esas son todas ordenanzas de la iglesia, pero ahora entremos a perfección. Y solamente hay uno que es perfecto. Ese es Jesús. ¿Cómo entramos en Él? ¿Por medio de los metodistas? No. ¿Los pentecostales? No. ¿Los bautistas? No. ¿Por medio de cualquier iglesia? No. ¿La católica romana? No. ¿Cómo entramos en Él? Romanos 8:31. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.